Bueno, vamos ahora con un nuevo video de los que hemos denominado pedagógicos. Hoy es 11 de abril del 2015. Hemos ido desenvolviendo a lo largo de unos 6 videos diferentes conceptos que nos parecen importantes, por lo menos que han cruzado nuestra lucha en los últimos 20 años y que consideramos que todavía queda por esclarecerse, queda muchísima gente que no entendió algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con el modelo impuesto en los 90 y con sus consecuencias. Más allá de los conceptos que hemos desarrollado sobre la no oligarquía, sobre la tierra, sobre los monocultivos, hay un concepto que he pensado que podría resumir muchas de las situaciones que vivimos, y es que la Argentina siempre fue un país de la calidad. No solamente porque el modelo productivo conducía a la calidad, sino porque a lo largo de los años varias generaciones de argentinos se habían preparado culturalmente o habían elegido la calidad como un motivo de sus vidas, ¿no? Esto cambió totalmente. La Argentina hoy está subordinada a un concepto de cantidad. Esto es fundamental para entender lo que está pasando. Hemos perdido calidad en todo lo que producíamos. Por supuesto, también hemos perdido calidad en el componente humano de la Argentina, y esto se nota. Y se nota particularmente en nuestra dirigencia, ¿no? Que da pena y da vergüenza ajena. Pero manejar el concepto de calidad, cantidad, yo creo que es uno de los componentes que caracterizó al grupo de reflexión rural, y me parecía importante en este video comenzar por esa ecuación, ¿no? Otra que nosotros hemos marcado reiteradamente es la propiedad de la tierra versus el uso. Nos hemos apoyado en algunos conceptos del enemigo, entre comillas. En este caso Gustavo Grobo Copatel ha sido uno de los que más claramente habló del tema, al plantear que solamente un empresario insensato en épocas de capitales líquidos congelaría su dinero, su capital en tierras, cuando es tan fácil arrendar las tierras en la Argentina. Bueno, en estos días se ha vuelto a comentar aquella ley de tierras que se sacó contra los extranjeros. Recuerdo que estuvo Delía mucho detrás de esa ley, una ley supuestamente nacionalista que evitaría que personajes como Tompkins se apropiaran de las tierras argentinas. Bueno, en fin, hoy se sabe que todo fue una verdadera estafa, un simulacro más. El porcentaje de tierras que se permitiría poseer por parte de propietarios extranjeros es muchísimo más alto de lo que en realidad existe actualmente. O sea que estamos hablando, según algunas organizaciones del campo, de 24 millones de hectáreas que podrían comprar empresas extranjeras, y según parece debido a un error de cálculo de los que manejaron los fundamentos de esa ley. 24 millones de hectáreas que podrían ser comprados por extranjeros en el marco de una ley que se suponía que era una ley de preservación del patrimonio nacional. Bueno, esto es lo que nosotros hemos denominado un simulacro, ¿no? Un simulacro, en este caso, es parte de un simulacro sistemático, permanente, alimentado constantemente como nuevas formas de la política criolla, ¿no? Este tema de la propiedad de la tierra versus el uso, que entenderlo, escapar del viejo esquema de la izquierda, para entender qué fueron los pools de sierra, los pools de siembra, y qué fue el arrendamiento, nos llevó a que la vieja idea de la reforma agraria quedara realmente pataleando en el aire, o se convirtiese en algo funcional a la propuesta sojera, ¿no? En el caso de Brasil es bastante parecido, y hemos visto cómo en los últimos años diferentes teóricos, algunos ligados a la vía campesina, han salido a matizar la idea de reforma agraria, a decir que la reforma agraria no es solamente una distribución de la tierra al estilo zapatista, 1910 México, 1910, sino que
cuando se habla de reforma agraria, en realidad estamos hablando de reordenamiento del territorio. O sea, quieren tapar, quieren encubrir sus antiguos errores, ¿no? Durante 20 años he estado predicando a favor de la reforma agraria, cuando era evidente que si no cambiábamos el modelo del agronegocio y de la sojización compulsiva, cualquier distribución de tierras no iba a ser otra cosa más que añadir nuevos ojeros a los ojeros existentes, ¿no? Yo recuerdo que cuando se desata el proceso de sojización, a principios de los años 2000, tuvimos numerosos testimonios de parcelas de 3 o 4 hectáreas, a veces de 2 hectáreas, que pertenecían al programa social agropecuario y que se incorporaron a los pools de soja. O sea que, es decir, dividir la tierra siempre fue evidente que no era más que fortalecer el modelo impuesto. Ahora, no quisieron verlo. Todavía hay quienes siguen hablando de reforma agraria y hay muchos, repito, que están tratando de matizar el concepto porque se han dado cuenta de lo aberrante de este concepto de dividir la tierra sin modificar el modelo. Hay otro tema que justamente en el día de hoy sale a cuestionar el mismo Héctor Huergo en Clarín Rural, que es la pavada de hablar de que la Argentina podría alimentar con la producción actual a 400 millones de personas. Aunque parezca paradójico, sale el mismo Huergo a hablar de la inconsistencia de este acerto, ¿no? Bueno, realmente nosotros como Grupo de Reflexión Rural en los últimos 20 años nos hemos cansado de decir todo lo contrario, o sea que la Argentina no solamente no podría alimentar 400 millones de personas, como se decía, sino que la Argentina no tiene capacidad ni para alimentar la propia población, que son 40 millones. O sea, y si los 40 millones comieran como tendrían que comer, tendríamos que importar comida. Y nuestra situación no sería diferente a la de Venezuela u otros países que carecen todavía absolutamente de soberanía alimentaria, entre otras cosas porque nunca se lo propusieron como objetivo, ¿no? En el caso de la Argentina, afirmar durante tantos años, de manera ligera, como hizo el grueso de la izquierda, y hasta algún premio Nobel, afirmar que la Argentina podría producir, podría alimentar a 400 millones de personas, era indicar varias cosas. Primero, era no cuestionar el modelo impuesto. O sea, se daba por sentado que la Argentina sojera, tal como estaba, podía alimentarnos. O sea, esto implicaba reconocer que la soja es un alimento humano, cosa que nosotros negamos terminantemente, sobre todo la soja transgénica, y además implicaba afirmar o dar por sentado que el problema de la Argentina es un problema de distribución, cuando lo que nosotros estábamos afirmando es que el problema de la Argentina era el modelo impuesto del agronegocio y de la sojización compulsiva, con sus complementos de contaminación, conurbación compulsiva, etcétera, etcétera. Hay todavía muchos que siguen creyendo que la Argentina podría alimentar a 400 millones de personas. Bueno, alguna vez intentamos en alguna conferencia hacer un simple cálculo de dividir los millones de toneladas de soja que producimos, dividirlos por 40 millones, el petróleo crudo que producimos, dividirlo por 40 millones, el jugo de limón que producimos, dividirlo por 40 millones, y a ver qué nos toca a cada uno para saber de qué estamos hablando cuando decimos que la Argentina, así como está, podría alimentar a 400 millones de personas. Es decir, ¿a qué voy? A que acá hubo una funcionalidad absoluta con el sistema impuesto por parte de todos estos sectores de izquierda y dirigentes sindicales que han venido repitiendo este tipo de temas, que es tan torpe, que hoy justamente, repito, en su editorial de Clarín Rural, el propio Héctor Huergo, uno de los grandes propagandistas del modelo de la soja, le quita sustento porque nos recuerda que lo que la Argentina produce son harinas de soja para alimentos balanceados
de cerdos y rumiantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Otro tema que hemos tratado muchísimo es la deriva política de los diferentes sectores de la Argentina hacia el desarrollismo, ¿no? El tema es uno de los grandes temas que indica el fracaso de las viejas utopías, la muerte del concepto de revolución, o el extravío del concepto de revolución, y me parece importante enfatizar cómo tanto el peronismo, como desde el peronismo y como desde el marxismo ha habido una deriva simultánea hacia posiciones desarrollistas, ¿no? Días pasados afirmaban lo mismo con respecto a la candidatura de Macri y había quien nos decía el modo en que Macri admira los ministros de Frondizi. O sea, el desarrollismo ha teñido todas las posturas y todas las candidaturas en la Argentina actual. Parece que realmente la línea que marcó en los años 59-60, la UCRI, el desarrollismo, el presidente Frondizi, está mucho más vigente de lo que habitualmente pretendemos conocer, ¿no? Y a propósito de esta presencia tan fuerte del desarrollismo, digamos que es necesario esclarecer la postura desde el peronismo de John William Cook. Recordemos que John William Cook fue el vicario de Perón al frente del peronismo, o sea que era el jefe del movimiento peronista, y que desde su fuga junto con otros dirigentes de la cárcel de Río Gallegos y su llegada a Chile va a ser constantemente visitado y va a ser asediado por algunos sectores de izquierda vinculados al expresidente Frondizi, que en ese momento era uno de los líderes de la Unión Cívica Radical, y que muchos de estos emisarios van a entrar en negociaciones con las promesas de paliar la orfandad en que se movía el peronismo. En ese momento llegar a un acuerdo electoral para que apoyaran su dirigencia a cambio de ciertos compromisos que en ese momento no eran poca cosa, porque era devolver la personalidad legal a los sindicatos, que estaban todos intervenidos, liberar los presos, que se contaban por millares, devolver los bienes intervenidos de muchísimos dirigentes peronistas que se habían quedado realmente sin recurso alguno, porque habían perdido sus propiedades, sus cuentas bancarias, etc. Levantar algunas otras medidas represivas, como la de la imposibilidad de hacer publicidad, de mencionar al peronismo, de mencionar a Perón, etc. Bueno, toda una batería de algunas normas democráticas que eran seductoras. De todas maneras, implicaba sin duda una postura, una salida de tipo electoral, una salida de tipo parlamentario que el grueso del peronismo no quería. Lamentablemente, bueno, esta postura se impuso y llevó a un rápido fracaso del gobierno de Frondizi, que no cumplió ninguna de estas promesas, que había hecho un acuerdo no solamente con el peronismo, sino también tenía un acuerdo con el gobierno, con la dictadura, a la cual reemplazó, y entonces las grandes promesas que tenía con respecto al petróleo y otras no las cumple en parte con el movimiento sindical, o sea, con una ley de asociaciones profesionales que va a ser el inicio de lo que luego vamos a llamar la burocracia sindical. Es una artimaña para consolidar una nueva dirigencia rentada en los sindicatos, pero en el caso de algunas situaciones como la del Lisandro de la Torre, que era el gran frigorífico de la ciudad de Buenos Aires, que se propone privatizarlo, llega una confrontación muy fuerte con los obreros que ocupan el sindicato, interviene el ejército para desalojarlos, se levanta el barrio de Mataderos y allí se produce una ruptura muy grande que deriva en que tanto el propio movimiento peronista como Perón desconocen a Cook, lo reemplazan en la conducción del peronismo,
Y Cook, absolutamente huérfano de apoyo, incluso de sus propios amigos, se va a Cuba y se va a integrar al ejército cubano en algunas de las operaciones y se va a adherir al marxismo-leninismo, y cuando vuelva, muchos años después, a la Argentina, va a retornar como delegado de la Revolución Cubana. Bueno, esta historia que yo estoy expresando en algunos pantallazos no es una historia muerta, es decir, la adhesión a aquellas posturas de Cook a favor del desarrollismo y luego su conversión al marxismo-leninismo y la representación que él tuvo en la Argentina de la Revolución Cubana cuando vuelve en el año 64, esta historia de John William Cook va a ser constantemente levantada por los intelectuales orgánicos del simulacro progresista, ¿no? En la Biblioteca Nacional, reiteradamente, se ha hablado de esto, y en el último foro por la igualdad y la emancipación, Horacio González marcó que la línea histórica de la Argentina es Mariano Moreno, John William Cook, indicando una performance absolutamente jacobina, y a la vez demostrando su enorme desconocimiento de la historia del peronismo, ¿no? La verdad es que John William Cook se va del peronismo por derecha y pretende volver por izquierda luego, pero en nombre de la Revolución Cubana. Bueno, esta historia de John William Cook tiene muchas consecuencias, porque en el año 64, cuando él vuelve a un peronismo que se organiza para el retorno de Perón, el retorno frustrado en Brasil del año 64, cuando él retorna y no encuentra lugar en sus filas para sus propuestas de formar un partido revolucionario, marxista-leninista, cuando no encuentra respuesta para esta propuesta, él podríamos decir, despechado, en su despecho, él manifiesta en un momento una frase que ha hecho escuela en el gobierno actual, y es: el peronismo, dice Cook, es un gigante invertebrado, miope y descerebrado, que requiere una conducción, una vanguardia o una dirigencia que lo vanguardice, que le indique una dirección, que le marque una estrategia. Entonces, es interesante esta expresión, porque yo creo que el concepto básico del pensamiento de John William Cook acerca del peronismo, al que se lo ve como algo, una especie de movimiento populista, descabezado, sin una conducción, requiriente, deseoso de que una élite lo conduzca hacia la revolución, porque no es capaz de producir su propia dirigencia. Los conceptos básicos de esta idea, genial desde la perspectiva del gordo, lamentablemente genial, del gordo Cook, hoy está de alguna manera expresada por Laclau, y es lo que va a ser la idea central que ha motivado este foro de intelectuales de todo el mundo, que fue convocado en el Teatro Sarmiento, en el Teatro Cervantes, por Foster y por Horacio González, y donde al peronismo se lo reemplaza por los populismos internacionales, a los cuales se los puede conducir desde una perspectiva de vanguardia. O sea, los resabios del paradigma de los años 60, 70, y sobre todo los resabios del modelo castrista, guevarista, que nos enseñaron aquello del foco y de la vanguardia, y de la posibilidad de que una vanguardia esclarecida y armada, con una estrategia suficientemente persistente, sea capaz al final de crear las condiciones para un nuevo movimiento, que en realidad es una experiencia que se practicó y se puso en marcha a lo largo del continente y que fracasó repetidamente, incluso, pero que condujo a Che Guevara a la muerte en Ñancahuazú. Se repite ahora, pero desde posiciones de gobierno en el cual se sobreentiende que el Estado es botín de estas vanguardias. O sea, en este caso ya la vanguardia de intelectuales lúcidos ya no corren riesgos, sino que todo lo contrario, se aseguran un auto con chofer y una secretaria
para conducir al populismo hacia algún fin que ellos establezcan y que se supone que es superior al que podría darse la gente misma, ¿no? Bueno, en realidad estamos hablando de los simulacros progresistas que se han multiplicado a lo largo de América Latina y que en este momento están en una situación de crisis total. Vemos el creciente rechazo popular a Dilma y a Lula en el Brasil, que ya toma contornos realmente de verdadera poblada popular. Vemos en Ecuador situaciones parecidas, con gente en la calle peleando contra el gobierno, contra la agresión y contra la invasión de los capitales chinos. Vemos lo mismo en Nicaragua. Vemos la crítica cada vez más demoledora a Evo por parte de sectores que lo respaldaron hasta ayer, e inclusive de pueblos originarios que ya no lo aceptan como líder. Y vemos en diferentes países entonces un movimiento de opinión muy fuerte cuestionando estos simulacros progresistas. En la Argentina estamos viviendo una situación muy particular de final de fiesta, donde estos sectores parecen empecinados en no irse del gobierno. Es evidente que están decididos a permanecer como sea y al precio que tengan que pagar, y la falta de oposición y el hecho de que la oposición se haya hecho a imagen y semejanza del progresismo nos deja sin muchas alternativas, y estamos ante un futuro incierto, a corto plazo, un futuro incierto que vamos a tratar entonces de desarrollar en los próximos videos. Gracias. Manejar el concepto de calidad, cantidad, yo creo que es uno de los componentes que caracterizó al grupo de reflexión rural, y me parecía importante en este video comenzar por esa ecuación, ¿no? Otra que nosotros hemos marcado reiteradamente es la propiedad de la tierra versus el uso. Nos hemos apoyado en algunos conceptos del enemigo, entre comillas. En este caso Gustavo Grobo Copatel ha sido uno de los que más claramente habló del tema, al plantear que solamente un empresario introducía la calidad, sino porque a lo largo de los años varias generaciones de argentinos se habían preparado culturalmente o habían elegido la calidad como un motivo de sus vidas, ¿no? Esto cambió totalmente. La Argentina hoy está subordinada a un concepto de cantidad. Esto es fundamental para entender lo que está pasando. Hemos perdido calidad en todo lo que producíamos. Por supuesto, también hemos perdido calidad en el componente humano de la Argentina, y esto se nota. Y se nota particularmente en nuestra dirigencia, ¿no? Que da pena y da vergüenza ajena. Pero Sato, en épocas de capitales líquidos, congelaría su dinero, su capital en tierras, cuando es tan fácil arrendar las tierras en la Argentina. Bueno, en estos días se ha vuelto a comentar aquella ley de tierras que se sacó contra los extranjeros. Recuerdo que estuvo Delía mucho detrás de esa ley, una ley supuestamente nacionalista que evitaría que personajes como Tompkins se apropiaran de las tierras argentinas. Bueno, en fin, hoy se sabe que todo fue una verdadera estafa, un simulacro más fundamentales que tienen que ver con el modelo impuesto en los 90 y con sus consecuencias. Más allá de los conceptos que hemos desarrollado sobre la nueva oligarquía, sobre la tierra, sobre los monocultivos, hay un concepto que he pensado que podría resumir muchas de las situaciones que vivimos, y es que la Argentina siempre fue un país de la calidad. No solamente porque el modelo productivo Bueno, vamos ahora con un nuevo video de los que hemos denominado pedagógicos. Hoy es 11 de abril del 2015. Hemos ido desenvolviendo a lo largo de unos 6 videos diferentes conceptos que nos parecen importantes, por lo menos que han cruzado nuestra lucha en los últimos 20 años, y que consideramos que todavía
queda por esclarecerse, queda muchísima gente que no entendió algunas cuestiones